Buenos días. El movimiento humano constituye una dimensión fundamental de desarrollo integral. Desde los primeros meses de vida el ser humano explora, aprende y se relaciona con el mundo a través del cuerpo. En la infancia el movimiento es el principal medio para expresar necesidades, comunicar emociones, descubrir habilidades y establecer vínculos sociales. En la adolescencia o adultez sigue siendo un factor clave en la construcción de identidad, bienestar emocional y pertenencia social. La educación física, la actividad expresiva, la danza, el deporte formativo y las prácticas corporales modernas como el entrenamiento funcional, crossfit, yoga, artes escénicas o actividades recreativas no solo desarrollan capacidades motoras, sino que también impactan profundamente la autoestima, la regulación emocional y la interacción social. Este documento ampliado aborda 3 dimensiones, desde fundamentos teóricos, pedagógicos y prácticos. La autoestima y el movimiento. Definición de autoestima. Perspectivas psicológicas y corporales. La autoestima es un constructo multidimensional que abarca autoconcepto, lo que la persona cree ser, autoeficacia, la creencia en ser la capacidad de ejecutar tareas. 3. Autoimagen corporal, percepción del propio cuerpo, su funcionalidad y estética. 4. Autovaloración emocional, cuánto se aprecia a sí mismo. 5. Autoconfianza, seguridad para actuar en diferentes situaciones. Perspectiva corporal, el cuerpo no es solo una estructura física, es un territorio emocional donde se describen experiencias positivas o negativas que influyen en la autoestima. La psicología somática afirma que el movimiento puede transformar la percepción de uno mismo y sanar historias corporales relacionadas con inseguridad, vergüenza corporal, miedo al ridículo, falta de reconocimiento, experiencias motrices frustrantes en la infancia. Bases neurobiológicas que explican el vínculo entre movimiento y autoestima. La actividad física libera dopamina, sensación de logro, aumenta endorfinas, bienestar, activa la serotonina, regulación del estado de ánimo, reduce el cortisol, estrés, fortalece conexiones en la corteza prefrontal, control emocional. Cuando una persona se mueve, su cerebro recibe señales que incrementan la percepción, capacidad y esta vivencia neurofisiológica. Fortalece su autoestima. La construcción de la autoestima motriz. La autoestima motriz es la valoración que la persona hace de sí misma en el ámbito del movimiento. Como pregunta, ¿cree que soy bueno moviéndome? ¿Confío en mi coordinación y equilibrio? ¿Me siento cómodo frente a otros mientras realizo actividad física? Una autoestima motriz alta se relaciona con mayor participación, persistencia y disfrute en actividades físicas. Una autoestima motriz baja genera miedo al error, evitación del movimiento, vergüenza corporal, frustración, exclusión del grupo. Factores de movimiento que fortalecen la autoestima. Experiencia de competencia. Cuando las actividades son progresivas, la persona acumula microéxitos diarios que fortalecen su autoconfianza. Retroalimentación positiva y significativa. No solo se trata de decir muy bien, sino de reforzar comportamientos específicos. Controlaste mejor tu equilibrio, mejoraste la abertura de tus hombros, tu coordinación está progresando. Esto genera sensación de capacidad real. Exploración corporal sin juicio. En actividades expresivas la persona descubre nuevas posibilidades corporales sin ser evaluada, lo cual aumenta la aceptación de sí mismo. Mejora de la imagen corporal. Funciona cuando la persona se siente fuerte, ágil o capaz. Su autopercepción cambia. La estética deja de ser referencia de la principal. Superación del miedo escénico mediante actividades frente a otros, como la danza, gimnasia u juego rítmico. Se desarrolla seguridad y confianza pública. Actividades amplias y talladas para fomentar la autoestima. Circuitos de retos progresivos básicos, intermedios y avanzados.
saltos a diferentes alturas, equilibrios en línea, desplazamiento con variación de niveles, mani parkour con obstáculos, movilidad fluida. Cada logro aumenta la autoeficacia. Actividades de expresión corporal. Improvisaciones guiadas por estímulos visuales, auditivos o emocionales. Movimiento espejo. Uno lidera a otro. Otro replica. Transformar la emoción en movimiento. Alegría, calma, enojo, etc. Diario corporal. Al final de una sesión la persona responde: ¿qué movimiento me salió mejor? ¿Cómo me sentí con mi cuerpo hoy? ¿Qué aprendí de mí? Refuerza conciencia y autoestima. ¿Qué es la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional es identificar, comprender y gestionar lo que se siente en el interior para poder después expresarlo de manera exterior. Para poder lograr esto, para poder regular nuestras emociones, es importante adaptarnos y buscar la manera de mantener un equilibrio que nos permita estar psicológicamente bien. Así nuestra mente no está bien, pues nosotros no podremos regular o controlar pues lo que sentimos o lo que nos pasa en nuestras emociones. Para eso es importante aprender a controlar la respiración, evaluar muy bien nuestra parte mental, ser capaces de pensar cómo estamos, si estamos bien. Y esta salud mental nos va a permitir a nosotros, primero, estar bien con nosotros mismos y después tener buenas relaciones personales con los demás. Hablando de regulación emocional, estaremos analizando 3 modelos. Estos 3 modelos son los que nosotros vamos a tomar como base para lo que podemos hacer o realizar nosotros para tener una mejor regulación emocional. El primero es el de Joseph Ledoux, que habla acerca de la neurofisiología, las regiones cerebrales que intervienen en todo lo que tiene que ver con el proceso emocional. Vamos a hablar acerca del modelo de Daniel Goleman, que va mucho más referido a lo que es la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Y hablaremos acerca del modelo de Rafael Vizquera, que nos habla acerca de la educación, o sea, cómo nosotros podemos llegar a educar nuestras emociones para poder controlarlas muchísimo mejor. Joseph Ledoux fue un neurocientífico americano. Él se centró en las emociones y en especial entre el miedo y la ansiedad. Él hablaba que las emociones iban mucho de todo lo que tenía que ver con lo cerebral y manejaba dos líneas que literalmente él las utilizaba para identificar el miedo y la ansiedad. La número 1 era la vía inferior o la vía rápida, en la cual él expresaba que había una conexión entre el tálamo y la amígdala. El tálamo, recordemos que es una estructura del cerebro que maneja todo lo que tiene que ver con lo sensorial y lo neuronal. Y la amígdala es una estructura cerebral que se encuentra en el cerebro, lógico, en forma de almendra, que se activa inmediatamente se siente algún peligro. Entonces él hablaba que había una vía rápida, que esa vía rápida no necesitaba análisis o comprensión y que simplemente era una cuestión inmediata, una reacción de segundos, pero que no era precisa. Entonces no analizaba o no distinguía si era peligrosa o no. Por lo menos, un ejemplo, un sonido, un disparo o alguna explosión, y entonces él activaba, pero no se daba cuenta si era peligrosa o no lo que estaba sucediendo. Y analizaba una vía superior o una vía lenta, que hablaba, o él comentaba, pues que estaba también conectada con el tálamo, a la corteza cervisorial. Y él decía que pues había un análisis más detallado, que esta reacción era más lenta y que era muchísimo más precisa, porque esta reacción lo que intentaba era buscar la manera de procesar información y, según lo que procesaba, analizar si era peligroso o no lo que se realizaba. El segundo modelo que analizamos es el modelo de Daniel Goleman. Este fue un psicólogo y periodista estadounidense, que él basaba su teoría con relación a la inteligencia emocional. Él hablaba de la conciencia y de cómo esta podría ayudar a que nosotros gestionáramos nuestras emociones. Él
hablaba acerca de cómo reconocer las emociones y de analizar cómo nos afectaban. Y esto nos permitía a nosotros gestionar o tener cierta autorregulación en cuanto a lo que nos pasaba. Pues entonces él decía pues que tú eras capaz de pensar y de mirar, de analizar y decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Tener opciones en cuanto a lo que te podría pasar para que pudieras tener la opción de poder manejar mejor tus emociones y tus acciones. Hablaba acerca de buscar la manera de autoevaluarse, autoanimarse, de siempre buscar mejores oportunidades en todo lo que tenía que ser con nuestras emociones. Y el tercer modelo para analizar o mejorar nuestras emociones, para regularlas, es el método de Rafael Disquera, que es un psicólogo y pedagogo de la Universidad de Barcelona, que hablaba acerca de cómo educar nuestras emociones. Él hablaba de tomar el mando, de buscar opciones o posibilidades que nos permitan a nosotros aprender a cómo manejar esas situaciones. El estado de lo interior literalmente no debe corresponder a lo que nosotros reflejamos en el exterior. Entonces él hablaba que tú tenías la posibilidad de analizar, de comprender, de enseñarle a tu cuerpo cómo debe actuar o cómo puede reaccionar ante las diferentes emociones. Hay muchas actividades que nosotros podemos utilizar para poder regular nuestras emociones con el movimiento, con la actividad física. Podemos hacer descargas emocionales con golpear balones, con saltar la cuerda, con hacer carreras explosivas que nos ayuden a sacar todo lo que tengamos, expresiones energéticas, no sé, artes marciales, cosas que nos ayuden a sacar todo eso que nosotros tenemos por dentro. Y pues también podemos regularlas o calmarlas. Para eso hay actividades físicas como el yoga, el estiramiento, las caminatas, el control de la respiración. Todo eso nos permite a nosotros ayudar o regular nuestras emociones. Y también podemos hacerlo incluso, hay personas que lo hacen representando emociones, no sé, mediante danza, mediante teatro, hacen historias, bailes o música que tiene que ver con emociones para que todo eso que se tiene por dentro sea capaz de salir. Entonces, como deportistas o como personas allegadas al deporte, es importante que nosotros tengamos regulación de nuestras emociones, porque habrá momentos en los cuales nosotros, si no estamos al tanto, nuestras emociones nos atacan por completo y literalmente pueden hacer de nosotros un desastre. Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es tratar de tomar el control de esas, utilizando alguno de estos modelos o alguna de estas cuestiones que hemos mencionado para poder trabajar muchísimo mejor. Hay muchas actividades que nosotros podemos utilizar para poder regular nuestras emociones con el movimiento, con la actividad física. Podemos hacer descargas emocionales con golpear balones, con saltar la cuerda, con hacer carreras explosivas que nos ayuden a sacar todo lo que tengamos, expresiones energéticas, no sé, artes marciales, cosas que nos ayuden a sacar todo eso que nosotros tenemos por dentro. Y también podemos regularlas o calmarlas. Para eso hay actividades físicas como el yoga, el estiramiento, las caminatas, el control de la respiración. Todo eso nos permite a nosotros ayudar o regular nuestras emociones. Y también podemos hacerlo incluso, hay personas que lo hacen representando emociones, no sé, mediante danza, mediante teatro, hacen historias, bailes o música que tiene que ver con emociones para que todo eso que se tiene por dentro sea capaz de salir. Entonces, como deportistas o como personas allegadas al deporte, es
importante que nosotros tengamos regulación de nuestras emociones, porque habrá momentos en los cuales nosotros, si no estamos al tanto, pues nuestras emociones nos atacan por completo y pues literalmente pueden hacer de nosotros un desastre. Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es tratar de tomar el control de esas, utilizando alguno de estos modelos o alguna de estas cuestiones que hemos mencionado para poder trabajar muchísimo mejor. En los fundamentos sobre la interacción social comprende: 1. La comunicación verbal y no verbal. Por segundo, tenemos la cooperación y el trabajo en equipo. Tercero, la toma de roles. Cuarto, la empatía y el respeto. Y como quinto, la resolución de conflictos. El movimiento es un lenguaje social previo al lenguaje verbal. En el movimiento como generador de vínculos, al moverse con otros, la persona individuo es capaz de sincronizar ritmo, ajusta espacios corporales, interpreta las señales no verbales. También coopera para lograr metas, confía en otros para tareas conjuntas. En esto se generan experiencias de pertenencia y conexión humana. En las actividades amplias para interacción social, estos comprenden y tenemos algo que son los juegos cooperativos, donde vemos la construcción de figuras en equipo, relevos colaborativos, paracaídas, cuerdas grupales, carreras con obstáculos, los cuales son compartidos. También tenemos las actividades rítmicas grupales, que son secuencias con palmadas coreográficas, los juegos de seguimiento, silla al líder. Tenemos también algo que se llama acrosport como herramienta social. Este requiere una confianza, comunicación constante y coordinación precisa. Hablemos ahora de la integración de las 3 dimensiones en contextos reales. Tenemos primero lo que es el contexto escolar. El movimiento ayuda a mejorar la autoestima académica, a reducir el estrés escolar, mejorar convivencia y a prevenir el bullying. Nos ayuda también a fortalecer habilidades sociales. En el contexto deportivo, el deporte nos ayuda a fomentar la resiliencia, el liderazgo, disciplina emocional, sentido de pertenencia y confianza personal. Y en el contexto terapéutico, este va directamente aplicado a una terapia psicomotriz, terapia del movimiento, intervención de traumas y ansiedad, la integración sensorial. A manera de conclusión, el movimiento es una herramienta profundamente transformadora. No solo nos ayuda a desarrollar capacidades físicas, sino que también nos ayuda a fortalecer la autoestima, nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a mejorar la integración social, construye la identidad, promueve el bienestar integral, la educación física, el deporte, la expresión corporal y las actividades recreativas. Estas deben integrarse como una herramienta para la vida, no solo como una práctica de la actividad, sino también como algo que podemos hacer en el día a día. Muchas gracias por estar con nosotros.